¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este nuevo mensaje de la palabra de Dios en la carta del apóstol Juan. Amén. Tenemos, hermano, hoy con nosotros el estudio número 10. Amén. En el pasaje de Primera de Juan capítulo 2, versículos del 12 al 14. Y mire qué hermoso, le hemos puesto como título a esta enseñanza del día de hoy, el ciclo de la luz. Amén. Así que bueno, pues prepárese, ¿verdad? También aquí andamos, hermano, preparándonos, ¿verdad? Un poco las carreras, las ocupaciones, hay bastantes, gracias a Dios. Amén, pero dediquemos este tiempo, hermano, para recibir la palabra del Señor. Amén. Así que invite a su familia, invite a su esposo, su esposa, a sus hijos y juntos participemos, fíjese bien, juntos de la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Qué hermoso. Hasta nuestros hogares tenemos el privilegio de que la palabra de Dios llega. Amén. Gracias a Dios, hermano. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios y pedir la guianza de su Espíritu Santo para comenzar, hermano, a introducirnos a este precioso tema. Amén. Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Bendito Señor, te damos las gracias en esta noche por tu palabra, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Queremos pedirte en este momento que nos guíes en el conocimiento de la Escritura hacia toda verdad. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, y que todo lo que nuestro Señor Jesucristo habló, nos lo recuerdes en este momento. Queremos ser solamente un medio, y que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Espíritu de Dios. Gracias por mis hermanos que ya están listos. Te pido que todos los demás asimismo también ya se estén preparando para que podamos, mi Señor, introducirnos en un emocionante y precioso y poderoso tema de tu palabra. Pues te damos las gracias, en tus manos estamos. Amén. Bien, hermanos, pues gloria a Dios, amén, alabemos su nombre. Yo quiero pedirle que evite distraerse lo más posible, que pueda estar atento, que pueda estar el mayor tiempo, ¿verdad? Escuchando la palabra, para que esta, hermano, bueno, pues esté completa en su vida, ¿verdad? Y no tenga pedazos que le puedan faltar. Amén. Gloria a Dios, pues vamos a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Yo sé que en el hogar hay muchos distractores, pero vamos a hacer ese esfuerzo para permanecer un tiempo, hermano, estudiando la palabra de Dios. Amén. Vamos, hermano, a buscar esta cita. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Amén. Búsquelo ahí en su Biblia. También lo voy a poner aquí en la pantalla para aquellos que por algún motivo tal vez no estén en casa o no tengan su Biblia a la mano. Bueno, pues aquí la vamos a poder también leer. Amén. Pero si usted tiene su Biblia, pues qué mejor. Amén. Si ya tiene la cita, es Primera de Juan capítulo 2, versículos del 12 al 14. Vamos a leerla, sígala con su vista. Dice así la palabra de Dios. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Por principio de cuentas, hermano, tenemos que centrarnos en el contexto, fíjese bien, de toda la carta. Juan le ha estado advirtiendo a su pueblo, fíjese bien, de los peligros de la oscuridad y de la necesidad de andar en la luz. Y ahora dice que en todos los casos, fíjese bien, su mejor defensa, es decir, la mejor defensa de los creyentes, está en recordar, escuche esto, en recordar lo que son y lo que se ha hecho por ellos. Amén. Ese es el contexto de la carta. Recuerde que Juan, hermano, tiene como propósito fortalecer la labor que un hombre como Timoteo estaba llevando a cabo desde la iglesia de Éfeso y en toda la región de Asia, incluyendo aquellas conocidas iglesias, hermano, como las 7 iglesias del Apocalipsis. Este siervo de Dios, hermano Juan, fíjese bien, trata de advertirle a los creyentes sobre aquellos falsos profetas, falsos maestros,
falsos cristianos que decían, hermano, conocer a Dios, pero que no practicaban la verdad. Es decir, decían ser hijos de Dios, sin embargo su vida reflejaba las tinieblas. Y ahora Juan, fíjese bien, les proporciona a los creyentes algo, hermano, que es indudablemente la mejor defensa de su fe. ¿Y sabe qué es? El recordar quiénes son ellos en Cristo y también tener presente lo que Cristo ha hecho, hermano, por cada uno de ellos. Creo, hermano, sin duda que eso es algo que también nosotros hoy en día necesitamos, hermano, tener tanto presente en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que también, hermano, la palabra de Dios sea la base y evitemos caer en el error, en el pecado o bien bajo el zapato, hermanos, del tentador, de Satanás. Amén. Que no estemos esclavizados a él. Amén. Fíjese bien, menciono aquí en la parte de abajo que cuando el cristiano es tentado, fíjese bien, su respuesta, hermano, es decir, a Satanás, debe ser con base a lo que Cristo ahora es y a lo que ahora tiene. Fíjese bien, estoy mencionando, hermano, el hecho siguiente con base al contexto de lo que Juan, hermano, quiere proporcionarle a la iglesia. Satanás frecuentemente, hermano, viene y tienta, hermano, nuestras vidas para hacernos caer, para tenernos esclavizados. Y menciono, hermano, aquí en esta parte, que nuestra respuesta a él, fíjese bien, debe de ser con base a lo que Cristo dice que ahora nosotros somos. Y con base, hermano, a lo que ahora nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén. Qué importante, hermano, es que lleguemos a entender esto, porque si no lo interiorizamos, si no, hermano, lo asimilamos en nuestra vida, escuche, vamos a fluctuar, vamos a ser frágiles, vamos a estar expuestos precisamente al tentador, quien es Satanás, y va a hacer de nosotros, hermano, estragos terribles. Qué importante es que como creyentes podamos saber quiénes somos en Cristo y qué es lo que Él precisamente nos ha dado ahora que estamos en Cristo. Amén. Ese es el contexto y vamos a introducirnos poco a poco, fíjese bien, en este tema emocionante, hermano, que Juan, hermano, nos describe en tan solo 3 versículos. Amén. Fíjese bien, en el contexto de a quienes se dirige Juan en estos versículos, fíjese bien, que son los hijitos, que son los padres y que son los jóvenes, fíjese bien, vemos quiénes somos y cuál es nuestra posición en él. O sea, en otras palabras, a través de que Juan se refiere a los hijitos, a los padres y a los jóvenes, nosotros podemos ver en ellos, fíjese bien, quiénes somos nosotros y cuál es la posición que tenemos nosotros a través de que precisamente Juan se dirige a este grupo, hijitos, padres y jóvenes. Amén. Lo vamos a ir desglosando, lo vamos a ir desmenuzando muy bien, que hermano, yo estoy seguro que no vamos a tener ninguna duda, ningún problema con entender un pasaje como este. Amén. Pero permítame continuar. Fíjese bien, antes de ver la clasificación que hace Juan, es decir, la de hijitos, padres y jóvenes, bueno, pues veamos lo que en Cristo somos y tenemos. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe quién es en Cristo? ¿Usted sabe lo que tiene en Cristo? Mire, en términos generales nuestra respuesta podría ser que sí. Pero quiero mostrarle 3 aspectos de quiénes somos y de qué es lo que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Tan solo 3 aspectos, pero que son de suma importancia para el tema, hermano, que estamos estudiando. Y sobre todo, que este tema redunda en edificación, en bendición y, escuche, en victoria para nuestra vida cristiana. Amén. ¿Quiere conocer estas 3 cosas? Vamos a verlas. Fíjese bien. Lo primero, hermano, que Juan dice en estos versículos, dirigiéndose en el caso de los hijitos, es, hermano, diciéndoles que vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Es lo que dice en el versículo número 12. Por lo tanto,
Lo primero que como creyentes debemos de entender, fíjese bien, es lo que mencionamos aquí, que hemos sido perdonados. ¿Sí? Hemos sido perdonados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para poder obtener el perdón, primero es necesario experimentar un verdadero arrepentimiento. No puede haber perdón, fíjese bien, si no se pide precisamente con un arrepentimiento genuino ese perdón. Es decir, solamente se puede perdonar a alguien cuando está completamente arrepentido. Y sabe que ese es un problema, como ya lo hemos mencionado en otras enseñanzas también de Juan. ¿Por qué digo, hermano, que es un problema? Porque hoy en día, hermano, mucha gente siente, hermano, que no tiene nada malo de qué arrepentirse. Porque hoy en día, hermano, la sociedad, el mundo en el que vivimos, fíjese bien, está presentando el pecado de una manera inocente. De una manera, hermano, en la que ya no es pecado, ya no es malo. Al grado que los jóvenes, los niños aún, la gente adulta, fíjese bien, al realizar actos que a Dios no le agradan, escuche esto, piensan o llegan a sentir que no están cometiendo ningún tipo de acto malo delante de Él. Es por eso, hermano, que Juan le habla, hermano, a la iglesia, le habla a los hijitos y les dice que tenemos la necesidad de reconocer que hemos sido perdonados. Ahora, esa es la primera parte del perdón. ¿Sabe cuál es la contraparte del perdón o la segunda parte del perdón? Cuando una persona, escuche esto, es perdonada, entonces ya no tiene nada de lo que se le pueda acusar. ¿Me está escuchando? Cuando alguien es perdonado, cuando a alguien se le perdona una deuda, fíjese bien, ya no debe nada, ¿sí? Cuando alguien es completamente perdonado, entonces ya no hay absolutamente nada con lo que se le pueda acusar a esa persona. Sabe que este primer punto, hermano, es muy importante, porque el enemigo, es decir, Satanás, es el acusador. Y él siempre, fíjese bien, se va a tomar de cosas, hermano, que él sabe que nosotros, fíjese bien, somos débiles, que flaqueamos, cosas, hermano, en las cuales nosotros frecuentemente caemos en pecado para acusarnos. Porque el enemigo sabe, Satanás sabe, que cuando un creyente experimenta esa acusación por causa de su pecado en su conciencia delante de Dios, puede ser un creyente debilitado, un creyente, hermano, que no tiene la fuerza para vivir la vida en plenitud en Cristo. Y a Satanás, escuche esto, le conviene tener a creyentes, hermano, con una conciencia sucia, con una conciencia de culpa, no sintiéndose dignos ni merecedores de la gracia de Dios. No sentirse, hermano, aptos, fíjese bien, para poder estar en la iglesia, para poder buscar de Dios. Satanás es una de las armas que utiliza para poder desanimar a la gente. Cuando los culpa, hermano, cuando los acusa precisamente de cosas que sabe que están haciendo mal delante de Dios. Y es por ello, hermano, que nosotros como cristianos, fíjese bien, necesitamos tener una conciencia clara, firme, segura de que hemos sido perdonados. Y mantener, fíjese bien, ese perdón en nuestra vida y no permitir que Satanás nos acuse de algo de lo cual Cristo, hermano, pagó por nosotros en la cruz. ¿Me estoy explicando? El hecho del perdón, hermano, es muy importante. Y es por ello, hermano, que fíjese bien, lo mencionamos como el número 1, porque el perdón es la base para la vida cristiana. ¿Sí? El perdón es el fundamento para la vida cristiana. Amén. Si no hay perdón de pecados, escuche, no podemos vivir una vida cristiana. Si no hay arrepentimiento y perdón de pecados, no podemos experimentar la vida cristiana, es decir, la vida de Cristo en nosotros. Siempre habrá algo que nos esté acusando. Siempre habrá algo, fíjese, de lo cual nos separe de Dios, que se llama pecado.
Por lo tanto, necesitamos arrepentirnos y necesitamos experimentar el perdón de Dios en nuestras vidas. Amén. Es por ello que menciono aquí, que fíjese bien, que el arrepentimiento y el perdón de pecados fue y es el mensaje esencial del Evangelio de Jesucristo. Amén. El mensaje, hermano, esencial del Evangelio es arrepentimiento de pecados y perdón de estos. Amén. Hoy en día se predica de un evangelio, hermano, barato, un evangelio, hermanos, light, como decimos por ahí, ¿verdad? Un evangelio, hermano, ahora sí que al gusto, ¿sí?, de las personas. No, hermano, disculpe. El verdadero evangelio de Jesucristo es aquel que nos confronta con nuestro pecado. Y tiene que haber arrepentimiento del mismo para que pueda haber perdón de estos pecados. En Lucas 24, versículo 47, hermano, leemos una porción muy preciosa. Mire, la voy a buscar rápidamente. Que es, hermano, precisamente cuando Cristo está a punto, hermano, de ascender a los cielos, ascender al cielo. ¿Sí? Y en este versículo, fíjese bien, Cristo les dice, y que se predicase, dice, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? En ello, hermano, consiste el Evangelio de Cristo, en que como creyentes necesitamos tener una base, y esta base debe de ser que hemos sido perdonados. Puede decir amén conmigo. Gloria a Dios. Lo número 2 es lo siguiente, fíjese. Debemos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Después de la base o después del fundamento, que es el perdón, tiene que venir, hermano, un crecimiento en nuestras vidas. Fíjese bien, aquí menciono que en nuestro caminar con Cristo, llegar a una relación más íntima con Él. Es decir, aquella persona que dice que está con Cristo, fíjese bien, se está haciendo acompañar de alguien, hermano, a quien precisamente está conociendo. Se está haciendo acompañar de alguien en quien a través de esa relación con Él, fíjese bien, sabe cómo es, lo conoce de una manera más personal, incluso de una manera en la que nadie más lo podría llegar a conocer, es decir, de una forma más íntima. Amén. Por lo tanto, mire, en Filipenses capítulo 3, versículos del 8 al 10, el apóstol Pablo menciona algo muy importante. Él dice, hermano, que él tiene por basura, ¿verdad?, sus logros personales, ¿sí? Y llega, hermano, a decir en el versículo 10 que todo eso lo hace a un lado, lo tiene por basura, con el fin de conocer a Jesucristo, ¿sí? Ser participante con Él de los padecimientos, conocer el poder de la resurrección, ¿sí? Pero el único motivo, fíjese bien, que el apóstol Pablo tiene de poder relacionarse con Él es el hecho de poder llegarle a conocer todavía más. No sé si me estoy explicando. Muchos creyentes, fíjese bien, se quedan solamente en esta parte. En la parte, hermano, del arrepentimiento y del perdón de pecados. Pero ya no dan el siguiente paso, hermano, que es el que tiene que ver con el crecimiento de su vida espiritual, ¿sí? En donde tienen que entrar en un diario caminar con Cristo, en donde tienen que entrar en una relación con Cristo por medio de la cual puedan llegar a conocerle mejor cada día. Y eso, ¿saben qué se traduce? Eso se traduce, hermano, en fuerza, en solidez, en madurez, precisamente de una vida cristiana en una persona. Por lo tanto, hermano, escuche esto. Estos 3 pasos que estamos mencionando, de los cuales apenas estamos explicando hasta el segundo, se deben de ver manifestados en la vida de todos los creyentes. Amén. ¿Qué decir, hermano, del tercero? Mire, escuche esto. Que para tener la fuerza, fíjese bien, para vencer a Satanás, ¿sí? Fíjese bien, nuestra relación con Cristo nos debe de permitir ello. ¿Qué? O sea, mi relación con Él, con Cristo,
me debe de dar a mí la fuerza para poder vencer al maligno. El maligno, hermano, es Satanás. Mire, estos 3 puntos, hermanos, salen de los versículos que están aquí. Lo primero en el versículo 12 ya lo mencionamos, donde les dice, hijitos, ¿verdad? Vuestros pecados han sido perdonados. En el versículo 13 dice, a vosotros padres os escribo porque conocéis al que es desde el principio. Y luego dice, hermano, enseguida, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Fíjese bien, no pierda, hermano, la secuencia de estas 3 cosas. Estas 3 cosas son lo que nos muestra quiénes somos, pero también nos muestra lo que hemos alcanzado en Cristo Jesús. Pero asimismo, estas 3 cosas deben de manifestarse en nuestra vida cristiana. Amén. Es decir, yo no puedo ser cristiano si no reconozco el hecho de que me arrepentí de mis pecados y sobre todo de que he sido perdonado. Esa es la base. Después de eso, tengo que reconocer el hecho en mi vida cristiana de que debo crecer, de que no debo de quedarme así, sino que debo de manifestar un crecimiento en mi vida. Y ese crecimiento solamente puede venir con mi caminar con Cristo. ¿Y sabe qué es mi caminar con Cristo? El caminar con Cristo, hermano, debe de representar toda aquella iniciativa y deseo de aprender de Él, de buscar de Él. Sí, hermano, hermana, incluyendo el hecho de asistir a una iglesia, incluyendo el hecho de orar, incluyendo el hecho de leer la palabra de Dios, incluyendo el hecho de tener un compromiso grande y fuerte con Él. Si no hacemos eso, escuche esto, nos vamos a quedar solamente en la primera parte, pero nos vamos a quedar, mire, chaparritos espiritualmente, nos vamos a quedar muy bajitos en relación al crecimiento que Dios espera que nosotros tengamos. Ahora, ¿para qué nos sirve ese crecimiento? Número 3, aquí está. Para que con ese crecimiento tengamos la fuerza necesaria para poder vencer a Satanás. Póngame mucha atención en esto que le voy a decir. ¿Sabe que frecuentemente, hermanos, los cristianos dicen, es que no me siento fuerte, es que cualquier cosa me derriba, me tumba, siento que me falta más comunión con Dios, siento que soy muy frágil, me siento incapaz de superar tal y cual situación, vicio, problema, pecado de mi vida? ¿Sabe por qué muchos cristianos dicen eso? La respuesta, hermano, aquí la acabamos de dar. La respuesta está, hermano, en que no tienen la fuerza para vencer a Satanás. No tienen la fuerza para vencer la tentación, el pecado, el vicio, la maldad, las obras malas de la carne. No se sienten, hermano, fuertes, sino todo lo contrario, se sienten débiles. ¿Y por qué es? Porque la fuerza para vencer al enemigo proviene, escuche esto, de una relación con Cristo. Proviene, hermano, de acrecentar nuestro conocimiento de Él por medio de nuestra relación con Él. Por lo tanto, si no vamos a la iglesia, si no oramos, si no leemos la palabra, si no nos esforzamos en tener un compromiso de nosotros para con Él, mire, vamos a estar débiles ante los ataques más simples de Satanás. No vamos a tener fuerza para enfrentar los asaltos del enemigo. Vamos a flaquear, vamos a sufrir y vamos a ceder, hermano, nuestra vida al pecado cuando, hermano, escuche esto, cuando debiéramos vencerlo. Pero me estoy explicando. ¿Se da cuenta del por qué entonces le menciono? Que sí, hermano, estos 3 puntos nos muestran quiénes somos y qué hemos alcanzado en Cristo. Pero también nos muestran que estos deben de estar presentes en nuestra vida cristiana. Amén. Mire, una persona que ha sido perdonada, el enemigo le puede recordar, le puede decir y no le hace nada. ¿Por qué? Porque sabe que se arrepintió y sabe que vino el perdón a través del arrepentimiento. Por lo tanto, es una persona que automáticamente busca el crecer en Cristo. Comienza a ir a la iglesia, comienza a ir a la oración, comienza a leer la palabra, comienza, hermano, a tener más comunión personal con el Señor.
y aquello, fíjese bien, lo convierte en un creyente, en un cristiano fuerte, que cuando Satanás venga y le presente, hermano, una tentación, no va a caer ante ella, sino que lo va a poder vencer. ¿Se da cuenta de lo importante que es esto? Amén. Y es lo que nos dice Juan, hermano, en estos 3 versículos. Pero todavía, hermano, vamos más a entender, fíjese bien, todo el contexto en general de lo que Juan, hermano, le quiere decir a la iglesia. ¿Me permite? Fíjese bien. La persona que ha sido perdonada, escuche esto, que conoce a Dios y que es consciente de la autoridad, ¿sí?, que tiene ahora en Cristo, escuche esto, no debiera de vivir bajo la esclavitud de Satanás. Mire, hermano, yo lo que le acabo de decir es muy cierto, ¿eh? No sé si usted ha escuchado a un familiar cristiano o a un hermano en Cristo, hermana en Cristo, decir, es que no puedo dejar el vicio, o no puedo salir de mis problemas, no puedo superar lo que siento. ¿Sabe por qué? Porque mire, Satanás los tiene esclavizados. Satanás los tiene, hermano, bajo su zapato. Los tiene allí, hermano, y ¿sabe por qué? Porque los creyentes, los cristianos, fíjese bien, no han entendido quiénes son en Cristo. Porque no han entendido lo que ahora tienen en Cristo. Y obviamente no se han dado a la tarea, hermano, de cultivar aquello, de hacerlo acrecentar y que eso los permita, fíjese bien, llegar a una victoria tras victoria en su vida cristiana. Ese es el problema. ¿Sabe que muchos jóvenes, hermano, están atados por Satanás por los vicios? ¿Sabe que hay niños, hermano, que están en depresión? ¿Sabe, hermano, hermana, que la edad, fíjese bien, de las personas que hoy en día están cometiendo suicidios, que están cayendo en vicios, que están cayendo en pecados, hermano, tan terribles? La edad, hermano, de esas personas cada vez es menor. Son prácticamente niños, hermano, quienes están suicidando, quienes están cayendo en prostitución, quienes están atados por vicios, quienes están marcados, fíjese bien, por la depresión en sus vidas. Y sabe que muchos de esos niños, escuche lo que le voy a decir, sabe que muchos de esos niños o de personas así, conocen del Evangelio, conocen de Jesucristo. Es entonces, hermano, cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no pueden superar? ¿Por qué no podemos, verdad, ser libres de esas ataduras que nos tienen precisamente atorados? ¿Por qué? Por esto, hermano. Porque no ha habido arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón de pecados. ¿Qué se le puede perdonar a alguien que no se arrepiente? Me explico. Hay muchos creyentes que piensan, hermano, que el venir a Cristo es algo emocional, que es una experiencia, hermano, nada más de levantar la mano y decir que sí, sino que debe de ser la experiencia de dejar que Dios, fíjese bien, nos muestre que el pecado en nuestras vidas nos separó de Él. De dejar que la presencia de Dios, fíjese bien, nos haga sentir que nuestro pecado nos hace ser inmerecedores de Dios. Pero que a través de su Hijo Jesucristo podemos ser lavados, podemos ser limpiados del pecado y perdonados para poder ser aceptados por Dios. Pero hoy en día, hermano, como lo dije al principio, mucha gente no comprende, hermano, esa situación de su pecado delante de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el pecado hoy en día, hermano, se maneja tan a la ligera que el pecado, hermano, ya prácticamente ha dejado de ser pecado. Ahora el pecado, hermano, pareciera ser lo que todo mundo hace. Pareciera ser, hermano, lo más común que cualquier persona, cualquier familia, cualquier amistad ya lo hace. El arrepentimiento y el perdón de pecados, escuchen, puede ser el problema de muchos jóvenes cristianos, de muchos adultos cristianos que no pueden tener una victoria en su vida sobre los vicios, sobre la tristeza, sobre la depresión, sobre los deseos de muerte, sobre todo el pecado que los tiene atados. Si la base que es
el arrepentimiento y el perdón, como lo explicamos hace un momento, si la base no está bien puesta, si el fundamento no está bien puesto, entonces puede ser el motivo por el cual ni se puede experimentar un crecimiento, ni se puede experimentar el ser libre, el tener la fuerza para ser libre de un sinfín de cosas que nos pueden tener atados, aún con el conocimiento aparentemente de Dios. Por lo tanto, note estas palabras, lo que acabo de mencionar aquí, ¿sí? Con base al texto bíblico. La persona que ha sido perdonada, léalo conmigo otra vez, que conoce a Dios y que es consciente de la autoridad que tiene ahora en Cristo, mire, no debiera vivir bajo la esclavitud de Satanás. Pero ¿sabe qué es lo peor? Escuche, ¿sabe qué es lo peor? Lo peor es que muchos cristianos, ¿sí?, ya no sienten que están viviendo bajo la esclavitud de Satanás. Ya su conciencia ya se cauterizó, ¿sí? Ya su conciencia se hizo inerte, ya no siente, ¿sí? Entonces ya lo malo, fíjese bien, ya forma parte cotidiana de su vida. Hace lo malo como si fuera algo bueno. Eso es lo peor, hermano. Llegar a un punto en el cual, aun cuando la gente dice tener conocimiento de Dios, que hace lo malo, ya no lo ve como algo malo. Lo ve como algo normal, lo ve como algo que hasta muchos cristianos hacen. Eso, hermano, es terrible, eso es muy fuerte, hermano. Pero es obvio que eso es algo que no está bien. Es por ello, fíjese bien, que el ciclo de la luz, que es el tema de hoy, fíjese bien, toma como fundamento todo esto que estamos explicando. Para poder hablar de este ciclo que nos menciona Juan, hermano, en estos 3 versículos, necesitamos tener bien puestas estas 3 cosas en nuestra vida cristiana. Número 1, hemos sido perdonados. Número 2, manifestar un crecimiento. Y número 3, mostrar que tenemos la fuerza espiritual suficiente para vencer al enemigo. Amén. El perdón es la base, el crecimiento es lo que sigue de la base y la fuerza para vencer es el resultado de ese crecimiento. Amén. Vamos a seguir, fíjese bien. El pasaje bíblico, es decir, en el pasaje en el que estamos, fíjese bien, encontramos la combinación del presente, o sea, de verbos en presente como también en pasado. Y también encontramos, fíjese bien, un ciclo entre hijitos, padres y jóvenes. ¿Sí? Mucha atención aquí. Si lo que hemos enseñado, si lo que hemos compartido hasta ahorita, hermano, es de sumo valor, lo que sigue a continuación yo le invito a que no se me distraiga. Amén. Fíjese bien. Juan, hermano, comienza con frases, ¿verdad? Como os escribo en tiempo presente. Pero más adelantito, ¿verdad? En el versículo 13 a la mitad y en el 14, o específicamente en el 14, el apóstol Juan utiliza la frase os he escrito en pasado. ¿Por qué utiliza Juan ese contraste? Mire, le voy a dar 2 motivos por los cuales algunos creen que Juan hace este uso del presente y del pasado. El primero, hermano, algunos consideran que Juan cambió la conjugación del presente al pasado para evitar la monotonía de usar el mismo verbo en tiempo presente, ¿sí? Para que no se escuchara, hermanos, raro la misma frase conjugada o el mismo verbo conjugado en el mismo tiempo presente. Otros, fíjese bien, consideran, hermano, que el apóstol Juan estaba utilizando lo que los griegos llamaban el tiempo aoristo, ¿sí? El tiempo aoristo era utilizado por los autores griegos en sus cartas, ¿sabe para qué? Para que en lugar de utilizar el presente y recurrir al pasado, al tiempo pasado, ellos como autores se ponían en el lugar de sus lectores, ¿sí? Pero yo quiero mostrarle, hermano, una tercera, fíjese bien, una tercera perspectiva más. Y créame, hermano, que con base a investigar, con base a profundizar, créame que es, hermano, la que un servidor considera que es la más viable. Amén. Déjese la comparto. Fíjese, aquí es donde la escribí.
Cuando Juan utiliza la frase os escribo, fíjese bien, quiere decir o indica que lo que está escribiendo en ese preciso momento y lo que le falta aún por decir. O sea, la frase en presente hace referencia a lo que está diciendo, pero también hace referencia a lo que le falta por agregar o por decir. Y ahora, cuando utiliza el tiempo pasado, fíjese bien, lo que él está indicando es, fíjese bien, lo que ya les ha escrito, o sea, lo que ya les ha dicho, pero también fíjese bien, que sus mismos lectores ya lo conocen, porque ya lo han leído. Entonces, dése cuenta de algo muy importante. Con estas frases que utiliza Juan, involucra los tres aspectos de la vida cristiana. ¿Sabe cuáles son? El pasado, que ha sido perdonado. El presente, que debe de ser, hermano, manifestar un crecimiento. Y el futuro, que se debe de reflejar en la vida de un creyente, en la victoria por ese crecimiento ante Satanás. Estamos entendiendo qué hermosa es la palabra de Dios, amén. Nuevamente se lo repito rápidamente. Juan con estas dos frases nos está indicando las tres etapas de la vida cristiana. Número 1, que hemos sido perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados, eso ya quedó en el pasado, Cristo lo borró. Amén, que son los 3 puntos que le mencioné anteriormente. Menciona, fíjese bien, la segunda etapa de la vida cristiana, que es la del crecimiento. La relaciona con el tiempo presente, es decir, que usted y yo como cristianos debemos de anhelar, hermano, estar en la iglesia, debemos de anhelar el orar, debemos de anhelar el leer como familias la palabra de Dios, debemos de anhelar, hermano, un compromiso con Dios, amén. ¿Por qué? Porque luego involucra directamente la tercera etapa de la vida cristiana, que el cristiano debe de ser capaz de manifestar la victoria en su vida por encima de los ataques de Satanás. Que son las 3 cosas, hermano, de las que somos y de las que Cristo nos ha dado, que explicamos en las diapositivas anteriores. El pasado, el presente y el futuro de la vida cristiana. ¿Se da cuenta, hermano, cómo son 3 cosas que las debemos de manifestar en nuestra vida? Si usted quiere ser un cristiano firme, si usted quiere ser un cristiano, fíjese bien, maduro, que tenga la capacidad de vencer a Satanás, de vencer las tentaciones de Satanás, entonces al día de hoy usted se debe de dar a la tarea de escuchar la palabra, de estudiar la palabra, de conocer quién es Dios. Usted debe de darse la tarea de orar, de leer la escritura, de escudriñar la palabra de Dios, porque usted, fíjese bien, tiene la base en su vida del arrepentimiento y asimismo del perdón de pecados. Oh, hermano, es precioso esto. Amén, pero déjeme decirle que esto todavía se va a poner mejor. Déjeme continuar, amén. Fíjese bien, para Juan, fíjese bien, tenía una importancia suprema, o sea, de vital importancia, que el cristiano, fíjese bien, recordara su posición y los beneficios que tenía en Jesucristo, o que tenemos en Jesucristo. Porque estas cosas, escuche, estas cosas serían su defensa contra el error, contra el pecado y contra Satanás. ¿Sí? Mire, le voy a decir algo. ¿Sabe por qué también? Tiene relación con lo que ya hablamos. ¿Sabe por qué también muchos cristianos no pueden superar sus vicios, sus pecados, sus problemas? ¿Sabe por qué? Porque Satanás les recuerda que son malos. Los hace sentir indignos. Los hace sentir los más viles pecadores. Y cuando el cristiano se siente así, ¿sabe qué está diciendo? Está diciendo que no tiene una base firme de arrepentimiento y de creer que Dios lo ha perdonado. ¿Sí? Ahora, tampoco nos vayamos al extremo que muchos toman, ¿verdad? Que muchos, por creer que ya Cristo los perdonó, dicen que pueden pecar todo lo que quieran, al cabo Cristo ya los perdonó. No, se trata de tener la base del arrepentimiento y del perdón en nuestra vida
para que se convierta en el fundamento sólido para edificar una vida cristiana en crecimiento, para que Satanás no venga y acuse y nos haga retroceder en nuestra vida cristiana. No se trata, fíjese bien, de cometer el abuso, ¿sí?, sobre la sangre del Hijo de Dios que una sola vez pagó por nosotros, creyendo y viviendo de la manera en la que yo puedo pecar todo lo que quiera, al cabo Cristo ya perdonó todos mis pecados. No, eso es una interpretación equivocada de la palabra de Dios. Y de ahí han surgido doctrinas como esta, la supergracia, la superfe, ¿sí?, que habla precisamente de eso. Yo puedo pecar todo lo que quiera, al cabo Cristo ya murió por todos mis pecados. Yo le voy a decir una cosa, sí, Cristo murió por todos nuestros pecados, pero a partir de que lo reconocemos, a partir de ese reconocimiento, o sea, de ese arrepentimiento y perdón, debemos de vivir en santidad. Debemos de vivir en una vida santa. Debemos de vivir para las buenas obras para las cuales Dios nos creó. Y no para volvernos a ensuciar de lo mismo de lo que Cristo ya nos limpió una vez. ¿Me estoy explicando, hermanos? Esto es muy importante, fíjese bien. Vamos a seguir. Ahora, ¿a quiénes se dirige Juan en este pasaje, en estos versículos? Se dirige, fíjese bien, a los hijitos, que los podemos mencionar, hermano, por el término hijitos, como si fueran primerizos o como si estuvieran muy tiernos en edad. Es decir, los vamos a relacionar con niños. Amén. Se dirige también a los padres y se dirige también a los jóvenes. ¿Sí? Uno se pone a pensar y dice, bueno, a ver, ¿por qué Juan le habla a los hijitos, a los padres y a los jóvenes? Seguramente porque son el tipo de personas que están en una iglesia. Y mire, esa es la interpretación más común, ¿sí? Es decir, que esos tres tipos de personas, los hijitos, los padres y los jóvenes, es la interpretación más común decir que son los que están en la iglesia, ¿sí? Mire, no podemos afirmar que es incorrecto, porque efectivamente, hermano, en una iglesia cristiana, bueno, pues hay niños, hay jóvenes, hay adultos. Y entre los adultos, bueno, pues hay matrimonios que son los papás precisamente de los jóvenes y de los niños, ¿verdad? O sea, no podemos, hermano, decir que esa interpretación esté mal. Sin embargo, hermano, fíjese bien, por el contexto, estas tres clasificaciones, o sea, hijitos, padres y jóvenes, nos indican, escuche esto, nos indican que les habla a creyentes que van creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es precioso, hermano. Denle un aplauso a Cristo, alabe al Señor, porque, hermano, esté atento, no se me distraiga. Dios, si ya ha hablado a nuestra vida hasta este momento, aún falta, hermano, que Él lo siga haciendo. Amén. Vamos a permitirle, no estemos distraídos, estemos bien atentos. Amén. Con esas tres clasificaciones, hermano, fíjese bien, Juan está diciendo que son el ciclo o el proceso del desarrollo espiritual o cristiano en la vida precisamente de los creyentes. Amén. Mire, vamos a entenderlo. Fíjese, los hijitos, los padres y los jóvenes representan el ciclo de vida cristiano. ¿Sí? Mire, se lo voy a explicar así rapidote. Somos hijitos, o sea, niños, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo, cuando nos arrepentimos y viene a nosotros el perdón de pecados. Somos niñitos. Luego, somos jóvenes, fíjese bien, cuando a través de una relación con Él crecemos. Y en ese crecimiento, mire, vamos agarrando fuercecitas espirituales, la base, hermano, para nuestra vida cristiana. Y nos convertimos en padres, escuche, cuando llegamos a una madurez por el conocimiento que obtuvimos o que estamos obteniendo, mejor dicho, de nuestra relación con Él. Y cuando somos padres, ¿sabe de qué podemos ser capaces? De comenzar nuevamente a instruir a aquellos que son niños, luego jóvenes, para que se conviertan en adultos, en padres, y luego volver a empezar.
Ahora se da cuenta del por qué le llamamos a este tema el ciclo de la luz. Pero vamos a explicarlo todavía mejor. ¿Qué le parece? Fíjese bien. Aquí le muestro, hermano, el esquema. Fíjese bien. Cristo, hermano, está en el centro, ¿sí? Cristo es la base, Cristo es el fundamento. Amén. Para los hijitos o niños, como lo mencionamos aquí, asimismo para los jóvenes y también para los padres. Amén. Un esquema, hermano, que nos muestra precisamente el ciclo de vida en el cristianismo. Amén. Vamos a continuar. Fíjese bien. Vamos a explicar el papel o la función o las características de cada uno de estos. Amén. Fíjese bien, como hijitos, ¿sí? Es decir, como niños, escuche, sus pecados, fíjese bien, habían sido perdonados. O sea, nuestros pecados han sido perdonados. Y habían llegado a conocerle personalmente, ¿sí? O sea, una vez que nuestros pecados son perdonados, ya no hay nada que impida nuestra relación con el Padre. Por lo tanto, ¿sabe cuál es la consecuencia más lógica? Si antes el pecado, fíjese bien, me separaba de Dios, pero cuando ya no hay pecado, por el perdón de pecados, ¿sí? Porque he sido perdonado, entonces la barrera, hermano, desapareció. ¿Y sabe cuál es la consecuencia? Que ahora puedo entrar, ¿sí? En una relación personal con el Padre. Amén. Se da cuenta de que muchos creyentes no aprovechan eso. Es lo que le decía también al principio. Muchos creyentes se quedan nada más en la etapa de ser perdonados, pero ya no buscan de Dios. Ya no se esfuerzan por ir a una iglesia. Ya no, hermano, tienen ese amor, fíjese bien, por las cosas de Dios. Lo tuvieron en algún momento, pero por algún motivo dejaron que aquel amor, hermano, se apagara. ¿Sí? Pero es lo más lógico, escúchelo. ¿No le parece? Es lo más lógico que si la pared intermedia, como dice la Escritura, que nos separaba de Dios fue derribada, hermano, entonces ahora podemos entrar en confianza, ¿sí? Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos tener acceso, hermano, al trono de Dios, conocerle a Él. Y ello debe de ser algo que debemos de aprovechar. Es por eso que ahora menciono, fíjese bien, que como padres, fíjese bien, los padres tienen una relación y un conocimiento de Dios. Es decir, una relación con Dios y un conocimiento de Dios que proviene, fíjese, ¿sabe de dónde proviene? Que proviene de la obediencia a sus mandamientos. ¿Sí? O sea, esto es llegar a una madurez y a una comunión con Él, con Cristo, con Dios. ¿Sí? Hermano, qué hermoso es esto, porque mire, cuando estamos explicando esto, nos tenemos que ver en el plano, hermano, de lo que es el desarrollo de nuestra vida cristiana. Comenzamos como hijitos, pero podemos llegar a ser padres. Amén. Porque si el ser hijitos, fíjese bien, es la base, es el fundamento para comenzar, entonces el llegar a ser padres, fíjese bien, es el alcanzar esa madurez, por medio de la cual, en comunión con Él, tenemos la fuerza para vencer a Satanás. Es lo que muchos jóvenes, es lo que muchos adultos, es lo que muchos cristianos y cristianas necesitamos experimentar para no estar atados por Satanás, para no estar atados por el error o atados por el pecado, atados por Satanás en términos generales, en vicios, en formas pecaminosas de vida, en deseos de muerte, en enfermedades, en muchas cosas. Necesitamos llegar a una madurez por medio, hermano, de tener una comunión con Él. Tenemos que dejar, fíjese bien, de ser hijitos, de ser unos niños, ¿sí? Lo fuimos, pasamos por allí, pero ahora tenemos que ir al crecimiento de una vida cristiana que debe de ser el ciclo natural y normal de todo creyente. Menciono por acá, fíjese bien, en relación a los jóvenes, que de estos Juan destaca la fuerza que han alcanzado, ¿sí?
¿Al vencer a quién? Al vencer a Satanás, o sea, al maligno, ¿sí? Fíjese, y que esa fuerza proviene de la palabra de Dios que permanece en ellos. ¿En quiénes? En los jóvenes, ¿sí? Ve a los jóvenes, fíjese bien, como la etapa del desarrollo, ¿sí? Ve a los niños como la etapa inicial. Ve a los jóvenes como la etapa de la adolescencia, del desarrollo, de experimentar cambios, donde toman fuerzas para llegar a la madurez como los padres. Oh, gloria a Dios, hermano. Déjeme continuar, fíjese bien. Escuche esto, mire. Los niños aprenden de Cristo y van creciendo para enfrentar la tentación. ¿Sí? Oh, hermano, mire, ¿cómo le haré para explicarle esto? Mire, muchos cristianos necesitamos experimentar el ciclo de la luz. Porque muchos cristianos se quedaron en la etapa de ser niños. Y tienen 5, 10, 15, 20 años de ser cristianos, pero siguen siendo niños espiritualmente. ¿Sí? Cuando deje le digo una cosa. El niño, fíjese bien, el niño, como tiene acceso al papá, al padre, mire, aprende del papá, o sea, aprende de Cristo, ¿sí? Y van creciendo, o sea, esa relación con Cristo le da la fuerza para crecer, para enfrentar la tentación, ¿sí? Para enfrentar lo que va a venir en la vida, para enfrentar, hermano, las adversidades. La base, hermano, de todo niño, fíjese bien, está puesta en Cristo Jesús a través del arrepentimiento y del perdón. Y a partir de ahí comenzar una etapa de crecimiento con la cual el niño aprende que puede vencer la tentación. Es decir, que no caiga en la tentación, que la tentación entienda que no está hecho para él, sino que él está hecho para vencer la tentación. Eso lo tenemos que entender. Como cristianos, no estamos hechos para vivir en pecado. Como cristianos estamos hechos para vivir en victoria. ¿Alguien puede decir amén? Por lo tanto, mientras no entendamos eso y nos sigamos justificando con que, pues es que el cuerpo en el que estoy es de pecado, pues es que lo que nunca voy a llegar a la perfección, a la estatura del varón perfecto, en este cuerpo no voy a poder. Y sabe que muchos cristianos dicen esas cosas como una justificación, fíjese, para no darle la vuelta al pecado y se deleitan en el pecado. No, hermano, hermana, mire, los niños aprenden de Cristo y van creciendo para enfrentar la tentación, punto. Es algo natural, ¿sí? Es algo normal, ¿sí? Mire, es lo más lógico que todo niño cuando nace, cuando pasa un año, ya está más grande. Cuando pasan 5 años, ya está más grande. Cuando pasan 10, 15 años, es obvio, ya está más grande. El hecho de que esté más grande, ¿sabe para qué lo debe de capacitar? Para enfrentar la tentación y vencerla. Por eso está más grande. Porque cuando es niño, empieza a aprender. A lo mejor cuando es niño puede caer, puede fallar, pero se vuelve a levantar y conforme crece, mire, aquel problema le tiene que quedar chico ya al niño. Y no ser un problema que lo haga caer porque ahora ya está creciendo. Y es un problema que tiene que irle dando la vuelta y que lo tiene que ir superando. ¿Estamos entendiendo? Es por ello, hermano, que a continuación menciono, fíjese bien, que los jóvenes se hacen fuertes y la victoria es parte de sus vidas. ¿Sí? Es en la etapa de la juventud, ¿sí?, en donde los jóvenes, hermano, adquieren su fuerza. Y esa fuerza, ¿para qué la quieren? ¿Sabe para qué? Para que forme parte de sus vidas. No para vivir derrotados, no para vivir esclavizados, sino para que por medio de esa fuerza tengan la capacidad de vivir en libertad, de vivir libres. ¿De quién? Del pecado. ¿Libres de quién? De Satanás. ¿Me estoy explicando? Es por eso, hermanos, que necesitamos entender
que las etapas que estamos mencionando son, hermano, parte de la vida nuestra como cristianos. No es tanto, hermano, que Juan se refiriera al hecho de que son los tres grupos que representan a todas las iglesias, niños, jóvenes y adultos. No, sino que esto Juan lo enseña porque es, hermano, lo que debe de estar presente, hermano, en nuestras vidas. Se debe de manifestar en nosotros. Amén. Ahora escuche lo siguiente. Cuando hablamos acerca de los padres, fíjese bien, estos desarrollan la madurez para instruir y participar en el ciclo de desarrollo cristiano. ¿Sí? ¿Entendió lo que le acabo de leer? Lo que acabamos de leer. A ver, otra vez, fíjese. Los padres desarrollan la madurez. ¿Para qué? Para instruir y asimismo de participar en el ciclo de desarrollo cristiano. ¿Sí? Mire, ¿para qué sirve la madurez en la vida? ¿Para qué sirve, hermano, el ser personas maduras? Si no es para poder enseñar a otros, para poder compartir con otros lo que uno ha adquirido en la vida cristiana. ¿Me explico? Por lo tanto, ¿sabe cuál es, hermano, uno de los objetivos que Juan tiene de mencionar a los padres? En que debe de ser, fíjese bien, una posición que debemos de alcanzar como cristianos de madurez, una posición de madurez, ¿sí? ¿Por qué? Porque los padres nos hablan de eso, de madurez. No necesariamente de que estén casados o de que tengan hijos o cosas así, sino, acuérdese, nos habla de esta etapa en la que alcanzamos la madurez. Y como consecuencia, una persona madura puede enseñar a los demás. Amén. O sea, podemos, hermanos, con lo que hemos aprendido en nuestra vida cristiana y con la palabra de Dios, fíjese bien, ser de utilidad para los demás. ¿Qué le parece? Entonces, fíjese bien, ¿sí? Es un ciclo cristiano. Fíjese lo que menciono aquí al final. Es un ciclo cristiano al que Juan se refiere en este pasaje y que nos debe llevar a estar y a andar en la luz. ¿Qué le parece? ¿Podremos, hermano, hermana, completar este ciclo en nuestras vidas? ¿Sabe, hermano, hermana, que por causa del pecado, por causa de la falta de un verdadero arrepentimiento, por falta, hermano, de un desinterés en nuestro crecimiento espiritual, no llegamos a completar este ciclo? Lo dejamos inconcluso, lo dejamos incompleto. ¿Por qué, hermanos? Porque buscamos de Dios en ocasiones de una manera ligera, como nosotros queremos. Buscamos de Dios, hermano, cuando nos conviene, cuando sentimos que le necesitamos y cuando no, nos olvidamos de Él. Descompletamos este ciclo, fíjese bien, cuando no ponemos, fíjese bien, interés en poder compartir con los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios nos ha mostrado en su palabra, lo que Él nos ha hecho crecer. Hermano, cuando no tenemos interés, fíjese bien, en participar con otros, de poderlos guiar, de poderles transmitir, de poderles enseñar, estamos dejando incompleto un ciclo, hermano, que debe de ser, fíjese bien, vital para el cristianismo. ¿Qué decir, hermano, de la falta, hermano, del entendimiento sobre el perdón? Ya se lo dije y se lo puedo volver a decir 1000 veces. Si no tenemos, fíjese bien, una conciencia clara en que hemos sido perdonados, Satanás va a seguir trabajando allí y Satanás nos va a seguir acusando. Es por ello que necesitamos tener un arrepentimiento genuino para ser perdonados. Y a partir de allí,
manifestar, fíjese bien, una vida en santidad. Una vida para buenas obras que Dios, hermano, escogió para nosotros. Que Dios tiene para nosotros. Y no volver otra vez al pecado que nos vuelve a ensuciar, que nos vuelve a manchar y que nos vuelve, hermano, fíjese bien, a acusar por medio de Satanás y que eso nos haga sentir que somos indignos, que para qué vamos a la iglesia, si no podemos, si no hacemos, si seguimos pecando, si seguimos haciendo lo malo, qué caso tiene que yo asista, que yo vaya, que yo busque, si al cabo voy a seguir haciendo lo malo. Y así se encarga Satanás, hermano, de tener a muchos cristianos engañados. Luego, cuando por fin el creyente, fíjese bien, ya le cayó el 20 sobre su arrepentimiento y sobre su perdón, viene lo siguiente. ¿Sabe qué es? El que no se interesa en su crecimiento espiritual. Lo deja a la deriva. Que porque hace frío, que porque llueve, que porque una pandemia, que porque se puede contagiar. Mire, por muchas cosas. Ay, ¿verdad? No se interesa en ir a la iglesia. Lo ve, hermano, como algo que no es necesario. Lo ve como algo, hermano, que otros lo hagan, pero él no, o ella no. Cuando el congregarnos, hermano, fíjese bien, es un mandamiento, hermano, del Señor. ¿Sí? El congregarnos, fíjese bien, nos lleva a que crezcamos, porque es el lugar en donde recibimos la palabra, la enseñanza, la instrucción de Dios para nuestras vidas. Es donde oramos, y escuche esto, es donde convivimos con otros creyentes. ¿Sí? Mire, esto me hace recordar lo que comentó el hermano Oscar el domingo al iniciar el servicio. Usted lo recuerda. Él dijo, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿O para qué venimos a la iglesia? Él preguntó. Y él llegó al punto en el que explicó, fíjese bien así brevemente, que el hecho también de ir a la iglesia es porque convivimos entre hermanos. Y sabe que es muy cierto. Sabe, hermano, que la iglesia no sería iglesia si no estuviéramos nosotros, o sea, si no estuvieran los hermanos. La iglesia no es el edificio, eso lo tenemos claro. La iglesia somos nosotros. Por lo tanto, cuando yo pongo desinterés en mi crecimiento espiritual, le estoy también quitando valor a las relaciones personales con mis hermanos, de quienes yo puedo también aprender, viendo a Cristo en ellos, yo también puedo aprender para mi crecimiento. Entonces, hermano, es por ello que el congregarnos es muy importante. Y sabe que hoy en día, al día de hoy, es algo que Satanás quiere evitar. Y le ha sembrado en la mente a muchos cristianos que no vayan a la iglesia. Por esta pandemia, ¿verdad? Por esta situación que estamos viviendo. Y sabe que muchos de esos cristianos están completamente fríos y al borde de un abismo, fíjese bien, de un abismo espiritual. Porque tienen mucho tiempo, hermanos, sin congregarse. Ay, ¿verdad? Y mire, yo respeto, hermano, a aquellos que no lo quieran hacer. Como pastor lo respeto. Pero sabe algo, hay medios, hay maneras, hay formas y sobre todo, la iglesia cristiana jamás se ha detenido ante situaciones como estas. Jamás, fíjese bien, la iglesia cristiana ha sido derrotada por una situación como esta. Estamos haciendo el esfuerzo para transmitir diario, y me sorprende, ¿sabe qué? Que aquella gente, hermano, que se ha dejado de congregar, mire, tampoco ve las transmisiones, ¿sí? Tampoco están al pendiente, hermano, del alimento que se da todos los días. Se da cuenta que el crecimiento de nuestra vida espiritual no depende de Dios, sino que depende de nosotros. Se da cuenta de que depende del interés que nosotros le pongamos. Y recuerde esto, ¿para qué necesitamos crecer? Necesitamos crecer para alcanzar. Es como el niño, hermano, que está chaparrito y quiere alcanzar algo que está en un estante, hermano, muy alto. Y no alcanza, y no puede.
pero sabe que un día va a crecer, va a crecer, va a crecer, y va a llegar el punto en el que cuando estire la mano, por fin lo va a alcanzar. Traducido es, en el crecimiento cristiano, necesitamos precisamente eso, crecer, desarrollarnos, para alcanzar la victoria ante el enemigo de Dios y del cristiano, quien es Satanás. Hermano, ¿de qué otra forma se lo explico? Mire, ya acabamos el estudio, pero yo espero que lo esté entendiendo. Satanás, hermano, no se tienta al corazón. Satanás es violento, es agresivo. Él viene con todo. Y hay muchos cristianos que están flacuchos, débiles, chaparritos. Hay muchos cristianos que no se congregan. Hay muchos cristianos que no atienden la palabra. Hay muchos cristianos que ya no oran, que piensan que la oración es aburrida, que la oración debe de ser para los pastores, que piensan que la oración, hermano, ya es algo que como si se diera automático por el hecho de ser cristianos. Hay muchos cristianos, hermano, que están descuidando su crecimiento espiritual. ¿Y sabe cuál es la consecuencia? Que cuando Satanás venga con una tentación, cuando Satanás venga con una prueba, ¿sí? ¿Sabe qué va a pasar? Que el cristiano, al no estar fuerte, va a ser sacudido, va a ser zarandeado, va a ser derribado y va a ser atado por Satanás. ¿Se da cuenta del valor de lo que Juan nos quiere decir? Abramos los ojos, hermano, nos tenemos que dar cuenta. Los niños, los jóvenes, los padres, son un ciclo de desarrollo, de crecimiento espiritual en nuestra vida, ¿sí? Que este ciclo se lleva a cabo con el hecho de poner la base del ser perdonados, después de un crecimiento, después del arrepentimiento y el perdón, viene la necesidad de crecer. Y la necesidad de crecer nos debe de llevar a alcanzar la victoria ante Satanás. No se trata de eso la vida cristiana. Yo le pregunté, también casi al principio le dije, ¿qué somos en Cristo? ¿Y qué tenemos en Él? ¿Ahora usted podría contestar la pregunta? Yo espero que sí. Es un tema, hermano, que mire, sin duda es pequeño, es corto. Pero yo creo que el valor, hermano, de lo que contiene, tiene que hablar profunda y grandemente a nuestras vidas. Usted y yo somos los únicos responsables de nuestra vida espiritual. No le echemos la culpa a un pastor o la responsabilidad a un hombre o a una mujer. Usted y yo somos responsables de nuestra vida cristiana, de nuestro desarrollo espiritual. Nadie más. Los pastores nos guían. Jesucristo mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quienes siguen al pastor son las ovejas. El pastor da la voz, el pastor da el cuidado, da la enseñanza, pero somos nosotros las ovejas las que tenemos que seguir la voz de quien nos cuida. Por eso se lo repito, nadie más es responsable de su vida espiritual, de la condición de su vida espiritual, más que solamente cada uno de nosotros. Nadie más. ¿Sí? Vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza. Vamos a darle gracias a Dios, hermano, hermana, porque, mire, Juan habla tan claro, Juan habla, hermano, hermana, tan precioso, que lo único, hermano, que tenemos que hacer, hermano, pues es prácticamente nada más decirle, Señor, aquí estoy, Señor, me entrego a ti, quito todo argumento mío, Señor, y me voy a esforzar para leer, para orar, para ir a la iglesia, para recibir la palabra, aún estando aquí en mi casa, si ese fuera el caso, ¿verdad? Pero no descuidemos nuestra vida espiritual, que es lo mismo
que nos va a proporcionar la fuerza para vencer a Satanás. Hoy en día, y termino con esto, hoy en día gran parte del cristianismo se encuentra esclavizado por Satanás. Y la culpa no la tiene el pastor de la iglesia. La culpa no la tienen los servidores. La culpa no la tiene, hermano, ni siquiera la pandemia. No la tiene ni siquiera, mire, una enfermedad. La culpa la tenemos nosotros, que nos hemos descuidado. Y Juan nos dice aquí, os escribo, os he escrito. Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Bendito Señor, haznos conscientes en nuestra vida de estas grandes verdades, Señor, de quién somos en ti y de lo que tenemos en ti. Haznos conscientes, bendito Padre Celestial, del ciclo al que estamos llamados. Hoy en día muchos debiéramos de estar instruyendo a otros, de estar enseñando a otros. Y como el mismo autor a los hebreos lo señala diciendo que debiendo de ser ya maestros, aún no lo son. Y esto no es responsabilidad de nadie más que de uno mismo. Y yo te quiero pedir, bendito Dios, que en todos los que ahora estamos, Señor, recibiendo este mensaje, recibiendo esta palabra, que en todos tú, mi Señor, produzcas ese deseo, Señor, de entregarnos a ti. Que produzcas en nosotros esa chispa, Señor. Y que nosotros, Padre, nos encarguemos de hacer de una chispa un gran fuego que arda en servicio, en pasión, en entrega, Señor, para ti. Y si esa chispa, Señor, ha de depender de mí, Señor, yo te digo, me comprometo contigo para cambiar mi cristianismo, para cambiar radicalmente mi forma de ser cristiana y comenzar a manifestar más interés en tu palabra, en la oración, en la iglesia, en servirte. Porque de otra manera, si no hago esto, Satanás me estará pisoteando y pisoteando y pisoteando hasta destruirme. Bendito Dios, abre nuestros ojos como iglesia. Abre nuestros ojos, Señor, como iglesia. Y que nos podamos dar cuenta de que no hay que dejar incompleto el ciclo. Que no hay que descompletar, Señor, el proceso. Sino que hay que darlo todo para poder llegar desde lo más tierno hasta lo más maduro, Señor. Gracias te damos. A ti sea la honra y la gloria por siempre. En tu nombre, amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Alabe al Señor. Dele un aplauso a Jesucristo. Amén. Él es digno, Él lo merece. Gócese, ¿verdad? El día de hoy tuvimos un estudio, ¿verdad? Igual, no muy largo como el del día de ayer, hermano, pero creo, hermano, que también como el del día de ayer es muy sustancioso. Amén. No se pierdan las transmisiones. Amén. Haga el esfuerzo por verlas. El propósito es que usted tenga la palabra, como lo hemos dicho, para que crezca y al crecer esté fuerte para vencer a Satanás. Amén. Mire, hasta un bien nos produce Dios. Amén. Y aquí estamos haciendo el esfuerzo, hermano. Mire, a veces ya los ojos se me están cerrando. No sé si se ha fijado, hermano, pero aquí estamos, hermano, con un amor y con una gran pasión por servir al Señor, para servirles a ustedes también. Amén. Así que aproveche todo esto, valore todo esto. En el amor del Señor se lo dice un servidor. Amén.
Bueno, pues vamos a ser despedidos en oración, no se vaya, vamos a orar. Saludos a Villa Hidalgo, Jalisco, a la hermana Lucrecia Inergel. Hermanos, les amamos, sigan echándole ganas, Dios está con ustedes y su familia. Amén, y Dios los guarda. En San Ignacio igual, ¿verdad? El día de ayer, martes, preciosa la reunión, el culto que tuvimos con la iglesia de San Ignacio, una iglesia que sigue creciendo, bendito sea Dios. Saludos a todos, amén. Desde el norte hasta el sur, desde Ecuador hasta Canadá, ¿verdad? Con nuestros hermanos en Canadá, en Ecuador, en el Estado de México, en el centro, ¿verdad? En Oaxaca, en Nayarit, en Veracruz, en Estados Unidos, en Israel, en España, donde sea que nos estén viendo, hermanos, cuentan con nosotros. Amén. Si necesitan materiales, están a su disposición. Amén. Si los necesitan en inglés, se traducen y listo. Amén. Pero que todo redunde en el avance del reino de Dios. Amén. Les amamos a todos. Cuentan con nosotros. Si Dios lo permite, mañana jueves no se pierda la enseñanza de los dones espirituales. Vamos a terminar los dones de sanidades. Recuerda que lo dejamos casi a la mitad. Un poquito más de la mitad avanzamos. La parte que sigue es preciosa. No se lo pierda el día de mañana a las 8 de la noche. Amén. Gloria a Dios. Pues entonces vamos a orar para ser despedidos. Señor, gracias por esta enseñanza. Gracias por esta reunión que hemos, mi Dios, llevado a cabo, Señor, desde nuestros hogares. Gracias por tu Espíritu Santo, quien es el mismo y que está con todos nosotros. En tus manos estamos. Nos despedimos, Señor, con tu bendición. Bendición sobre nuestro hogar, sobre nuestros hijos, sobre todos ellos, aún los que han salido del hogar. Que tu misericordia y gracia nos alcance a todos, Señor, como lo dice tu palabra, y que la comunión con tu Santo Espíritu esté presente en cada vida, en cada corazón. Te damos a ti las gracias. En el nombre de Jesucristo, tu santo nombre. Amén. Bien, hermano, pues vaya a cenar rico, medita en este mensaje y compártalo. Amén. Bendiciones, pase una excelente noche. Hasta mañana.